Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a este nuevo programa de Hiera en Ramadán, en el cual tratamos de hablar temas que tengan que ver con el ayuno y que tengan que ver con la vivencia de este mes de Ramadán y que ayuden al nuevo musulmán, que ayuden a aquellas personas que están ayunando, inshallah, en Occidente. En esta charla de hoy vamos a hablar sobre los beneficios espirituales y también para la salud del ayuno. Y hoy, alhamdulillah, nos está acompañando la hermana Liliana Anaya. Tienes el micrófono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que es coach en alimentación y está haciendo una maestría en temas que tienen que ver con la neurociencia orientada hacia la alimentación. Y entonces, bueno, creo que va a ser de gran ayuda todo lo que podamos, inshallah, mencionar sobre lo que es todo lo que ayude a llevar un buen ayuno y poder realmente sacar el mayor de los beneficios de este ayuno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, muy contenta de poder compartir este espacio con Isa y compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido a través de los años de cómo ir experimentando cada vez un Ramadán más saludable y tener mayores beneficios del ayuno. El Islam nos llama o nos invita a tener un balance en nuestra vida, un balance espiritual, un balance en nuestra fe, pero también un balance en nuestro estilo de vida que sea saludable, porque al final de cuentas es con nuestro cuerpo, con nuestra mente, son esas herramientas que usamos para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Creo que tienes el micrófono apagado ahora. Con lo que tiene que ver con la alimentación del musulmán, Ramadán es un mes que, a pesar de ser un mes de ayuno, el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó varias sunnas que tienen que ver con comer, momentos especiales de comer, como por ejemplo son el suhur y el iftar. Son dos momentos específicos de prepararse, el primero de prepararse para el día de ayuno, levantándose temprano antes del Salat al-Fajr, de la oración de la mañana, hidratándose bien, comiendo, para poder realizar el día de ayuno, y después la ruptura del ayuno. Y la ruptura del ayuno era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, toda comida en realidad, pero específicamente hoy que estamos hablando sobre el tema del ayuno, era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, digamos, no era algo, ¿cómo podríamos decir? Algo mecánico, que el profeta sallallahu alaihi wasallam comía cualquier cosa o comía de cualquier manera o pensando en otra cosa. No. Cuando uno mira la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, encontramos que estos dos momentos eran momentos muy conscientes del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque primero el profeta los identificaba. Es decir, el momento del suhur, dijo, tasaharu fa inna fi suhuri baraka. Coman la comida del suhur o hagan el suhur porque el suhur tiene una baraka. Entonces, ya digamos, la mentalidad del musulmán es a comer esa comida, no solamente para nutrir nuestro cuerpo, sino porque además de eso vamos a conseguir una bendición, una recompensa de Allah. Y después, el iftar, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que el iftar es un momento feliz y que el ayunante tiene dos momentos felices. Uno cuando rompe el ayuno, es decir, cuando hace el iftar, y otro cuando se encuentra con su Señor y encuentre toda la recompensa del ayuno. Y bueno, los hadices que hablan sobre la recompensa del ayuno son muchísimos. Pero entonces lo que vemos es que el profeta sallallahu alaihi wasallam era muy consciente de, bueno, este es el momento del suhur, este es el momento del iftar. Y el momento de comer era algo en lo cual el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía toda una metodología. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam se sentaba de una manera para comer.
el profeta invocaba a Allah antes de comer, es decir, antes de comer el profeta sallallahu alaihi wasallam decía Bismillah. El profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó cómo comer educadamente, agarrando cada bocado con la mano. Y además el profeta decía de que no había que comer muchos bocados seguidos, ni bocados muy grandes, ni en un bocado llevarse varios. Por ejemplo, el profeta prohibió comer 3 dátiles juntos, sino que decía coma uno, cuando termine con ese, coma otro. Y cuando terminaba de comer, el profeta sallallahu alaihi wasallam agradecía a Allah. Entonces lo que vemos es que la alimentación del profeta sallallahu alaihi wasallam era todo un acto consciente, más específicamente estos 2 momentos de comer que son el suhoor y el iftar. Y algo que es interesante es que si vemos, digamos, los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, encontramos que esos eran los momentos en los cuales el profeta comía. No es que, digamos, después por la noche tenía grandes banquetes. Lo que sabemos que el profeta durante la noche hacía era rezar, era orar. Entonces, esos eran los momentos en los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam comía. Bueno, nosotros generalmente durante Ramadán siempre tenemos o escuchamos mucho sobre, como decía Isa, o la legislación que rompe nuestro ayuno, cómo preservar nuestro ayuno en esas horas en las que no comemos y cuáles eran las tradiciones para romperlo, ¿no? Un dátil, agua, pero llegamos hasta ahí. Se nos olvida toda la cantidad de recompensas que podemos ganar siguiendo esas enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam mientras comíamos. Seguido del dátil, el agua, viene todo un festín de excesos de azúcar, de postre, de pan, que lo hace muy difícil en muchas ocasiones el poder concentrarse en el salar. Estamos incluso hasta hacer una postración, es difícil por la sensación de llenura que tenemos. Y hemos escuchado mucho, siempre escuchamos de uno de los beneficios espirituales de Ramadán, es esa conexión y empatía que nos da con las personas que durante el resto del año no tienen alimento. Y yo hoy quiero compartir con ustedes que aparte de esa empatía, y esto es algo de que tenemos pruebas de estudios recientes con todo este boom del ayuno intermitente, de esta nueva forma para muchas personas, excepto para nosotros, cómo Allah Subhanahu wa Ta'ala nos da los mecanismos de nuestro cuerpo para poder disfrutar de una manera óptima, con mucha claridad mental, Ramadán, si seguimos las recomendaciones que nos da, no solo en cuanto a los periodos en los que no comemos, sino cómo rompemos el ayuno y qué hacemos del iftar al suhoor. Entonces, no es solo concentrarnos en lo que no comemos, sino también qué tipo de alimentos, de dónde vienen y con qué estamos alimentando nuestra familia, porque también es muy importante esos procesos de comunidad que estamos haciendo en torno a la alimentación saludable. Sí, hay un versículo del Sagrado Corán que habla sobre ese tema. Dice, Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dice, oh creyentes, coman de las cosas buenas que les he proveído. Y es muy interesante que Allah Azza wa Jal no dijo, oh creyentes, coman de lo que les he proveído, sino que pone una palabra que es tayyibat. Tayyiba es aquella cosa que es buena, que es agradable, que es beneficiosa. Entonces, de aquí podemos entender de que Allah Azza wa Jal nos está diciendo que el creyente tiene que ser selectivo con su alimentación. Tiene que comer aquellas cosas que van a ser buenas para él. Y no solamente elegir lo bueno, que claro, una de las primeras, digamos, selecciones que los musulmanes hacemos es qué comemos con respecto a lo que es halal y lo que es haram, ¿no es cierto? Entonces, tayyibat también se entiende como un sinónimo de aquellas cosas que son halal por primera instancia, después a lo que sea beneficioso para el cuerpo. Sino que el Islam también nos enseña en un hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam advirtió sobre esto que es la gula, es decir, comer más de lo necesario, llenar el estómago con más de lo necesario.
Y de ahí que muchos de los sabios del Islam que escribían no solamente sobre temas islámicos, sino sobre temas de medicina, sobre temas de salud, decían que la enorme mayoría de las enfermedades que sufre el ser humano, y esta frase puede tener unos 900 años, que la mayoría de las enfermedades que sufre el ser humano tienen su origen en lo que come la persona y cuánto come la persona. Y digamos, esto ellos lo sacan lo extraen de un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que no hay nada peor que una persona pueda llenar, y la palabra en árabe es mala'a, que significa cuando uno tiene un recipiente, y mala'u es decir que lo llena hasta el tope, ¿sí? Está, digamos, llenado completamente. El profeta sallallahu alaihi wasallam utiliza esa palabra y dice, no hay nada peor que una persona, que un ser humano, dice, pueda llenar completamente que su estómago. Y dice, es suficiente que una persona coma aquello que necesite su cuerpo para mantenerse firme y de pie, es decir, para tener la fortaleza suficiente para hacer lo que tenga que hacer. Cuando come, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, que de ese estómago un tercio lo llene con sólidos. Un tercio, cuando tome, que sea un tercio. Y el último tercio es para el aire. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, digamos, en su hadiz, va directamente a este concepto o condena esta actitud de algunas personas de comer y comer y comer y comer y comer hasta llenar el estómago completamente. Y entonces, como decía nuestra hermana Liliana, no pueden, después de hacer el iftar, no pueden hacer el salah porque no pueden hacer el suyud. No pueden hacer el maghrib, o incluso comen y comen y comen entre el maghrib y el aisha, y cuando llega el momento de hacer el aisha y el tarawih, no pueden hacer el salah porque, digamos, de tan lleno que tienen el estómago. Entonces, estos son principios muy fuertes que establece el Islam con respecto a lo que es la conciencia de qué comemos. Lo que comemos tiene que ser de taiba, tiene que ser de las cosas buenas, tiene que ser del halal. Pero además, cuando comemos, no tenemos que llenar todo el estómago, sino que siguiendo la sunna del profeta, la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam, uno tiene que comer poco, lo suficiente que necesite el cuerpo. Y el profeta además está dando un concepto y dice, lo peor que puede hacer un ser humano es llenar su estómago, o no hay nada peor que una persona pueda llenar que su estómago. Es decir, uno puede llenar muchas cosas, pero el estómago es algo que el musulmán no debería, o el ser humano. El profeta sallallahu alaihi wasallam habla de Adamí, es decir, descendiente de Adán. Esto es igual para todas las personas, porque está hablando de salud, esto no es un tema religioso. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam es como muy enfático en esto. Y ni hablar si nosotros analizamos ciertos hadices que tienen que ver con lo que comía el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque recuerdo una narración de Aisha radhiyallahu anha, de la esposa del profeta, que dice que la comida en la casa del profeta era una comida muy sencilla, y que a veces pasaba una luna o dos, es decir, un mes o dos, que no prendían fuego para cocinar. Es decir, digamos que la dieta, podríamos decir, que llevaba, y obviamente no es que el profeta decía, voy a hacer una dieta crudívora, o voy a comer solamente vegetales crudos, o solamente frutas, no, tenía que ver también con una situación de escasez. Pero lo que tenemos que ver es que en la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam, si decimos vamos a seguir la sunna, la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam, la comida era algo sencillo, no era algo que, digamos, había mesas y banquetes, y el espíritu de Ramadán tiene que ver con eso. A veces se confunde el espíritu de Ramadán, y en vez de Ramadán ser un mes para ayuno y desarrollo de la taqwa, es un mes para cocinar y preparar el iftar y comer mucho en esas horas de noche, para supuestamente no pasar hambre y sed durante el día, que de todas maneras uno siempre pasa un poco de hambre y sed, no importa lo que coma, no importa lo que beba. Ahí es muy importante lo que dices de qué comer.
Y la verdad que terminamos en Ramadán comiendo mucho más de lo que comemos el resto del año. Entonces no tenemos de ese beneficio de darle ese descanso a nuestro cuerpo para poder entrar en este proceso que les voy a explicar más adelante, porque si vemos, bueno, en este momento muchos estamos en aislamiento, en cuarentena, pero todas las actividades sociales siempre conllevan un exceso de alimentación, un exceso de comida, no comida saludable, y terminamos comiendo mucho más o en excesos que el resto del año. Entonces, de cierta manera, nuestro cuerpo pasa por unos procesos que vamos a hablar ahora de tratar de acabar con esa o de usar esas fuentes de glucosa. Pero también es muy importante lo que dices de qué comemos, porque se vuelve una bola de nieve en cuanto a la ansiedad y el mal comer. Tenemos mucha evidencia, sobre todo un libro muy interesante de la doctora Joanny Flan, que habla sobre cómo los alimentos hoy en día están diseñados, sobre todo los alimentos procesados, altos en azúcar, con las combinaciones perfectas entre, o las combinaciones adecuadas entre azúcar, grasa y sal, que te disparan la ansiedad, que hacen que quieras comer más, que quieras comer más. Entonces, comer este tipo de alimentos procesados, comida chatarra, embutidos, llenos de químicos, hacen que tengamos un desbalance emocional porque nos disparan no solo la ansiedad, que va a hacer que cada vez comamos más. Y muchas personas pensamos que yo como mal porque no tengo fuerza de voluntad, y no es cierto. Es un proceso que este tipo de alimentación nos lleva a que seamos adictos a este tipo de comida, carbohidratos procesados, todo este tipo de comida que no es natural y que no nos va a dar una nutrición saludable y nutricionalmente densa, de alguna manera, por decirlo así. Hay algo que una vez te escuché decir, y creo que tiene mucha relación con eso, y es esto de que los alimentos procesados están diseñados de una manera, ¿no es cierto?, como para despertar esa ansiedad por quiero comer más. Y una vez te escuché, decías que las empresas alimenticias fueron adquiridas por las empresas tabacaleras, ¿no?, que fueron los que crearon esta como adicción al tabaco y que trasladaron, digamos, esa todo ese marketing, toda esa industria. Ingeniería, digamos, química que aplicaban al tabaco para generar la adicción al tabaco, la empezaron a aplicar en los alimentos. Si nos podés dar un poco más de... Es exactamente así. La industria de la alimentación en los años 80 es comprada por las tabacaleras y se empieza a generar una serie de marketing que, como la accesibilidad a los alimentos. Muchos de nosotros, si se acuerdan, cuando llegamos a una estación de gasolina, lo que habían en las cajas registradoras eran cigarrillos. Y ahora, cuando vas a pagar, lo que encuentras es comida a la altura de los niños. Entonces, esa es la diferencia también en la cual tenemos que tener cuidado con nuestra alimentación, porque no es solo lo que estamos comiendo nosotros que nos está llevando a tener un desbalance hormonal y toda una serie de enfermedades, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, síndrome metabólico, sino lo que le estamos trasladando a nuestros niños, porque la industria de la alimentación no crea un paquete de algo para vender uno, sino para que tengas consumo masivo. Y le estamos enseñando a nuestros niños con estos sobreexcesos de comida que uno, a refugiarse emocionalmente en la comida o a buscar una recompensa a través de la comida. Entonces, eso es otro tema que tenemos que tener mucha conciencia. Y Ramadán es el mes perfecto para poder empezar poco a poco a cambiar estos hábitos. Pero así como nos preparamos también espiritualmente para llegar al mes de Ramadán, podemos tener una preparación en nuestra alimentación para poder disfrutar más de todos los beneficios de lo que es tener un cuerpo saludable durante este mes. Y la adicción, muchas personas la pueden notar cuando dicen, es que yo no puedo vivir sin el azúcar, yo no puedo vivir sin el pan. Y es eso, es toda una industria detrás de nosotros, de la cual las enseñanzas islámicas casi que nos advierten cuando nos dicen todo esto que tú nos acabas de compartir en cuanto a cuidar lo que comemos, comer con conciencia, comer comida natural. Y aquí no estoy hablando específicamente de ningún tipo de alimentación o de régimen dietético. Hay personas que lo hacen muy bien, veganos, carnívoros, bajos carbohidratos, lo que sea, mientras sea natural,
mientras sea una alimentación que vaya acorde con tu estilo de vida saludable, nutricionalmente densa, pero también que no esté llena de todos estos ultraprocesados. Ahora, hay algo que yo quería mencionar reflexionando sobre eso que estabas diciendo. Hay un versículo del Sagrado Corán que, digamos, habla sobre la responsabilidad individual, ¿sí? O sea, cuando nosotros tenemos ciertos conocimientos, cierta información, y a pesar de eso, somos nosotros los que damos el paso a hacer aquellas cosas que sabemos que no están bien, esas cosas tienen consecuencias en nosotros, ¿no? Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Dice, cuando los aflige una desgracia, una dificultad, es consecuencia de lo que sus propias manos, es decir, lo que ustedes mismos han hecho, a pesar de que Allah perdona mucho. Entonces, creo que eso tiene que ver con esta cuestión de que, claro, uno sufre esa ansiedad por comer y come de más, pero es la elección de uno de qué es lo que estoy comiendo lo que me dispara, digamos, esas ansiedades. Sí, es, es lo que yo decido y muchas veces por conveniencia, porque es más rápido comprar, alimentarse de algo que ya esté, venga en un paquete que preparar comida. Pero tienes toda la razón, o sea, es el elegir la comida conscientemente. Y entramos a Ramadán ya con un proceso de alta ansiedad y adictos a carbohidratos, adictos a alimentos. ¿Y por qué Ramadán es una época muy especial para poder empezar a limpiar nuestra alimentación y tener procesos de alimentación? Y aquí les voy a compartir un poco qué pasa en el cuerpo cuando ayunamos. Y lo que me parece absolutamente fascinante, como lo dije al principio, es la cantidad de investigaciones médicas y científicas que tenemos ahora que nos corroboran lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice de todos los beneficios que lleva un ayuno bien llevado. Y cuando digo un ayuno bien llevado, es complementar o terminar ese ayuno con una comida balanceada. Entonces, generalmente el cuerpo usa la glucosa como fuente de energía y se acumula el hígado y los músculos almacenan esa glucosa y la liberan en el torrente sanguíneo cuando el cuerpo necesita la energía. ¿Qué pasa durante el ayuno? Durante el ayuno el cuerpo se consume esos niveles de glucosa y entra en un proceso que se llama glucogénesis, que es cuando empieza a producir la glucosa a través de la grasa y produce cetonas. Esas cetonas son dos de las fuentes con las cuales el cerebro se puede alimentar: la grasa o los cuerpos cetónicos. Por eso al principio les digo, y esto pasa siempre que ayunamos, aproximadamente a las 8 horas de ayuno. Entonces, a las 8 horas de ayuno, nosotros le estamos dando a nuestro cerebro un combustible del cual le va a dar mayor claridad, mayor energía y mucho ánimo también. Esto es lo que Alá nos permite en este maravilloso mes de Ramadán, el poder pasar por este proceso, pero cuando llega el iftar, se nos olvida y no tenemos los beneficios de lo que nuestro cuerpo metabólicamente nos ha dado y lo que Allah nos ha dado para poder nosotros de verdad tener un Ramadán lleno de energía, con una claridad mental, que es lo que da el proceso normal cuando le quitamos a nuestro cuerpo los alimentos. Entonces rompemos el ayuno con un montón de dulce que nos dispara la insulina y esto pasa todos los días, ¿verdad? Que pasamos por nuestro cuerpo y no dejamos que nuestro cuerpo se acostumbre a este proceso para que los últimos 10 días, los últimos 15 días, nuestro cuerpo ya esté funcionando de esta manera, nuestro cerebro esté acostumbrado, nuestro metabolismo esté acostumbrado y podamos tener mucha más energía que al principio. Al principio de Ramadán se da no solo este proceso durante el día, sino también el síndrome de abstinencia, sobre todo para todos los que somos adictos a la cafeína. Cuando quitas los carbohidratos, cuando quitas la cafeína, por eso los primeros días, sobre todo para los nuevos musulmanes, es muy fuerte. Y eso se suma la deshidratación, ¿verdad? Son difíciles por todo el cambio que implica
el abstenerse por 12, 14 horas de comer, al cual entramos muchas veces sin preparación física. El día antes, la noche antes, la noche antes de Ramadán, lo que hacemos es aprovechar a comer cualquier cosa mucho, como si eso no fuera a durar 2, 3, 4 días. Y no es así. El hambre da por olas, el hambre da por disparos hormonales y no tiene nada que ver con la cantidad de comida que usted coma antes de empezar un ayuno. Al contrario, esa mala alimentación va a hacer que sea más difícil que su cuerpo procese, haga estos procesos metabólicos, esté más cansado, le dé dolor de cabeza. Y nunca es tarde, ya estamos casi en la mitad de Ramadán y todavía podemos aprovechar estos últimos días de Ramadán para tomar ese impulso y permitir a nuestro cuerpo tener esos beneficios del ayuno que después podemos ir sosteniendo poco a poco después de Ramadán. No es fácil y no se puede hacer de la noche a la mañana, pero si en algún momento lo podemos hacer es en este maravilloso mes en el que ya estamos como comunidad en esto del ayuno, en depurar nuestro cuerpo y en permitirnos también tener nuestro cerebro en un punto óptimo para poder conectarnos con el Corán, poder conectarnos con la oración. Es muy interesante eso que estabas mencionando de la claridad mental porque, digamos, históricamente hablando, hay muchos libros de sabios que han sido escritos durante el mes de Ramadán. Y hay una palabra que se llama futuhat, que es como descubrimientos, y se le pone así, futuhat ramadanía, es decir, como descubrimientos de Ramadán, o sea, como los sabios siempre están estudiando las distintas ciencias, ¿no es cierto? Estudian la ciencia del tafsir, del exégesis del Corán, estudian, Ramadán es un mes que se lee mucho el Corán, los sabios estudian también el hadís, estudian la jurisprudencia, y Ramadán, al ser un mes, digamos, muy espiritual, es un mes en el cual, digamos, los sabios tenían estas como, sacaban grandes conclusiones, ¿no? Y me asombra esto que estás mencionando de que justamente el ayuno da esta claridad mental, porque sería como una forma de coincidir. Obviamente, Allah Azza wa Jalla es quien otorga esas como iluminaciones, ¿no es cierto?, de poder sacar eso. Pero Allah Azza wa Jalla, quien creó el cuerpo del ser humano, sabe qué es lo que tiene que hacer este cuerpo para poder estar en esa situación como para recibir eso, ¿no es cierto? Entonces, subhanallah, me llamó mucho la atención. De hecho, en los ayunos, como práctica de alimentación terapéutica, muchas investigaciones muestran que el cerebro está en un estado de alerta por la falta de comida. Y en ese estado de alerta, pues sería con el cual nosotros llegáramos también a practicar nuestra adoración. Y no es lo que muchos experimentamos, es el cansancio, la pesadez durante el día, sino es todo lo contrario, si siguiéramos la sunna del profeta en los momentos de alimentación. Y beneficios del ayuno comprobados científicamente hoy con innumerables investigaciones está que te estabiliza la insulina, te da más energía, te baja los niveles de triglicéridos, colesterol, dispara las hormonas de crecimiento, reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con la obesidad, mejora el cerebro, te da claridad mental y te reduce el riesgo de muchas enfermedades que tienen que ver con desbalances hormonales. Y esto ya lo podemos encontrar en muchas investigaciones médicas y en muchos libros que demuestran el beneficio de un ayuno bien llevado. Porque generalmente pensamos en qué hacemos cuando cuando no comemos, pero es tan importante para poder aprovechar esas horas de no comida lo que sí comemos. Sí, entonces digamos el consejo para los nuevos musulmanes, o bueno, para aquellos que estén viendo esta clase, es que para ir con el espíritu del ayuno, el espíritu del ayuno no es usar las horas de la noche para atiborrarse y llenarse de comida, ¿no es cierto? Justamente el ayuno es como es para estar más liviano, ¿sí? Es para abstenerse. Digamos, la palabra, tanto la palabra ayuno
significa abstención, como la palabra taqwa, que es lo que se supone que uno tiene que sacar como conclusión del ayuno, porque Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dice, oh creyentes, se les ha prescripto el ayuno, igual que a las naciones anteriores, para que alcancen la taqwa. Y son dos palabras, el ayuno significa abstenerse, y la taqwa, que es el resultado, significa también abstenerse de todo aquello que es, digamos, ilícito, porque es como que el espíritu del ayuno lo que hace es fortalecer la autodeterminación de la persona, digamos, fortalecer la voluntad. Y entonces, claro, yo todo lo que tengo en mi casa para comer es halal, y podría comerlo en cualquier momento. Sin embargo, durante el día paso por la cocina y no como nada, y es una decisión no comer. Entonces, eso se fortalece durante Ramadán de tal manera que fuera de Ramadán, si se, digamos, viene como una tentación de comer a lo haram o de hacer a lo haram, uno tiene digamos, podríamos decirlo, esa experiencia, hasta podríamos llamarlo como una fe en mí mismo, es decir, yo puedo no comer eso, porque yo sé que durante Ramadán estuve 30 días pasando delante de donde está el agua y pasando delante de la nevera o la heladera donde están los alimentos, y yo decidí no comer, es decir, yo puedo hacerlo. Es como, así es como Allah Azza wa Jal nos fortalece esa parte de la taqwa, que es lo que tenemos que sacar de Ramadán, porque la taqwa es lo que nos va a proteger de hacer aquellas cosas que no debemos. Entonces, como enseñanza o como consejo para los nuevos musulmanes y los que estén viendo este video, es que justamente esta es una etapa en la cual Allah Azza wa Jal nos demuestra que nosotros tenemos esa capacidad. Allah Azza wa Jal, en un versículo que estoy seguro que todos sabemos, es una enseñanza islámica muy recurrente, dice, La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah no carga a ningún alma por encima de lo que ella puede. Entonces, significa de que si Allah Azza wa Jal nos ha cargado con el ayuno, nos ha puesto el ayuno, es porque el ayuno nosotros podemos hacerlo. Claro, estamos sacando de aquí los enfermos, los ancianos, los niños, es decir, las personas que están en sus años jóvenes y están saludables, tienen esa capacidad del ayuno. Y entonces, digamos que deberíamos conectar estas cosas, ¿sí? Significa de que así como aprovechar el mes de Ramadán para cambiar hábitos. Justamente Ramadán es un mes para cambiar hábitos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios, obviamente por las horas del día y de la noche, y también nuestras horas de sueño. Entonces, Ramadán es, como dicen los sabios, una escuela, nos enseña. Y lo importante es que nosotros, siempre los sabios lo han dicho, que aquellas cosas que aprendemos y las integramos a nuestra vida en Ramadán, tratemos de trasladarlas hacia después de Ramadán. Entonces, es como, creo, como una enorme oportunidad de, conociendo la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam con respecto a cómo es la alimentación, qué es la alimentación, utilizar este mes de Ramadán, donde además tenemos un incentivo muy grande, que es, esto no lo estoy haciendo por dieta, esto lo estoy haciendo para adorar a mi Señor. Es muy distinto el incentivo. Entonces, aprovechar este tren de que estamos haciendo Ramadán para introducir nuevos hábitos saludables en la alimentación, porque eso va a ser, va a ser nuestro ayuno más fácil. Eso va a redundar en mejor salud para nosotros, va a redundar en seguir las enseñanzas, tanto del Sagrado Corán, que dice que comamos cosas buenas, como del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice no llenen su estómago. Y entonces esos aprendizajes trasladarlos a nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Que no quede solamente en Ramadán. Tú dices algo muy importante y es cómo entrenamos nuestro cerebro para comer saludable durante Ramadán. Y ahí quiero dar unos tips muy prácticos para los nuevos musulmanes o para las personas que quieran empezar desde a partir de ahora a comer saludable el resto de Ramadán. ¿Cómo entrenamos nuestro cerebro para que no relacione hambre, comida, para que vuelva a crear
patrones neuronales de una alimentación o esos hábitos de una alimentación más saludable. Entonces vamos a darnos tips muy prácticos para bajar un poco a que sea tangible y real todo esto que hemos conversado, porque muchos sabemos qué comer, el problema es que no podemos comerlos de una manera adecuada. Cuando hablamos con alguien, muchas personas saben que los procesados son malos, que las azúcares son malas, pero no puedo dejar de comerlos. Y eso tiene que ver con todos los procesos de mi cerebro, con todos los procesos a los que ya estoy acostumbrada, y cómo Ramadán es el tiempo adecuado y perfecto para poder reentrenar nuestro cerebro. Entonces, primero, la mayoría de los excesos que hacemos o que comemos, esto es dentro y fuera de Ramadán, lo hacemos no sentados a la mesa, sino estando de pie. ¿Qué quiere decir? Mientras cocinamos, picoteamos, abrimos la nevera, servimos. La mayoría de las calorías y el exceso en la alimentación la hacemos no sentado a la mesa, sino cuando no estamos sentados. Entonces, un tip muy práctico desde la neurociencia es coma sentado. Siéntese al iftar y solo coma cuando esté sentado, no mientras esté sirviendo, no mientras esté pasando la bandeja, no, termine de servir. Increíblemente eso coincide 100% con la sunna del profeta, sallallahu alaihi wasallam. El profeta no comía de pie y desaconsejó comer de pie, ¿sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam en sus enseñanzas es coma sentado. Subhanallah. Así es. Y esté consciente de que está comiendo, porque si no, no va a tener los mismos niveles de saciedad. ¿Qué quiere decir? No se siente al iftar con el celular, con YouTube. Además que se va a estresar más si se pone a ver las noticias de cuando come, con todo lo que está pasando en este momento, sino tenga Bismillah. Después de ese Bismillah, cuando vas a empezar a comer, una conciencia absoluta de que estás comiendo. No solo como un acto de agradecimiento, sino le estás usando más sentidos en tu proceso digestivo y le estás dando al cerebro la oportunidad de que sienta saciedad porque estás usando más sentidos y estás concentrándote en esa alimentación que estás teniendo. Pero si tú estás distrayendo el cerebro porque estás el celular, porque estás mirando aquí, estás haciendo muchas cosas, tu cerebro va a repartir la atención y no se va a concentrar en disparar esos niveles de ansiedad. Entonces, eso empezamos por el iftar. 2, concentrémonos en la comida natural, real, proteínas, grasas naturales, grasas saludables, verduras, frutas que te hidraten, frutos secos. Y hoy en día podemos encontrar muchas alternativas porque es muy difícil que dejemos el azúcar, dejemos el pan, dejemos los postres de la noche a la mañana. Pero antes de quitar algo de nuestra alimentación de la noche a la mañana, debemos reemplazar, agregar algo saludable. Entonces, si usted después de iftar quiere comerse un postre, busque cómo transformar ese postre que le gusta a usted, ese pan que usted, con el cual no puede vivir, de una manera más saludable, de una manera con azúcares, con endulcorantes naturales como la stevia, harinas de almendra. Hay muchas formas de poder ir reemplazándolo para que su alimentación sea más saludable. Líquidos. Después de iftar, es muy difícil tomarse 2, 3, 4 litros de agua, pero la comida, el alimento que consuma, trate de consumir verduras ricas en agua que lo vayan a hidratar. Esos son unos tips muy prácticos para las personas que quieran empezar el resto de Ramadán a empezar a cambiar sus hábitos de alimentación. Pero muy importante sobre todo que retiremos los procesados de nuestra comida, porque una vez los retiremos, sí va a ser difícil los primeros días. Después no vamos a tener esos procesos de adicción y ansiedad o usar esa comida como los mecanismos de compulsión o impulsión de nuestra comida. Esas serían las recomendaciones, tener un iftar consciente, agregar reemplazos, porque si usted está acostumbrado a comerse un postre después de la comida y ahora le dio por quitar los dulces, igual va a tener ganas de comerse un dulce. Tiene que reemplazarlo por algo saludable. Tiene que empezar a reemplazar sus comidas por comidas saludables. Y si va a tener un iftar con familia, en comunidad, concéntrense en las relaciones de comunidad y no en la comida. Es que hacemos del iftar una danza de la comida y lo importante es solo lo que está servido a la mesa. Y ese no es el objetivo. El objetivo es nutrir nuestro cuerpo, pero enriquecer nuestra alma.
Creo que en estos dos últimos, Ramadán del año pasado y eh, todos nos hemos dado cuenta del enorme valor que tienen esas reuniones, de ese iftar en comunidad, donde bueno, uno podía hablar con los hermanos o las hermanas, compartir ese momento, ver el sentir de ver cómo tu hermano que ayunó todo el día rompe el ayuno y cómo los hermanos trataban de servirse unos a otros para ganarse esa baraka de dar el alimento a aquella persona que está ayunando para ganarse la baraka. Creo que es algo que todos estamos extrañando mucho. Por supuesto que este Ramadán tiene otros beneficios, que es que bueno, por estar casi todo el tiempo en casa, el tiempo nos alcanza para mucho más, para leer más el Corán, para concentrarnos más en la oración. Y para cocinar, para cocinar saludablemente. Para cocinar saludable. pero creo que esto que acabas de mencionar de concentrarse en las relaciones más que en la comida, creo que es algo que todos echamos tanto de menos, esos momentos que creo que los próximos ramadanes, inshallah, que podamos volver a una normalidad con respecto a eso. Todos vamos a estar concentrados en abrazar a nuestro hermano más cercano y hablar con él sin tapabocas que en lo que haya de comer, subhanallah. Pero también es una oportunidad única que tenemos en este Ramadán, y es de pasar, muchos de nosotros, al menos en muchos países de América Latina, de pasar un Ramadán en casa. Porque cuando una persona está tratando de comer una alimentación saludable, no hay nada más estresante que los eventos sociales. El fin de semana, comer donde la familia, las reuniones sociales donde no puedes controlar. Entonces, incluso dentro de toda esta situación en la que estamos viviendo, no solo el poder estar en casa, cocinar cosas más saludables, pero también no tener esa presión de hoy voy donde el vecino, donde la tía, donde la abuela y tengo que comer porque ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, este Ramadán es muy especial y dentro de toda esta situación que estamos viviendo podemos sacar la mejor partida para empezar a tener hábitos muy saludables, inshallah. Sí. Creo que de alguna manera Allah nos entrena para eso, porque uno cuando, digamos, es una experiencia muy personal, uno cuando hace la shahada, tiene que empezar a ser consciente de su alimentación halal, porque España y Latinoamérica tienen una cultura con respecto a la utilización del cerdo en muchísimas comidas, y si el animal es degollado o no es degollado, o si ese producto tiene agregado grasa de cerdo o tiene algún tipo de alcohol. Entonces es como que uno se torna mucho más consciente con respecto a qué come, ¿no es cierto? Entonces es como que ese es un primer enorme paso de empezar a ver más consciente qué es lo que estoy comiendo. Yo no recuerdo de haber leído una etiqueta de un alimento, ni siquiera de un chocolate, hasta que me hice musulmán. Cuando me hice musulmán es que empecé a leer las etiquetas, a ver si este chocolate tiene algún tipo de alcohol, a ver si este pan tiene algún tipo de grasa de cerdo, y así. Y bueno, creo que cuando uno toma esa decisión también de empezar a comer más saludable, comer del taibat, de las cosas buenas, obviamente es como, yo ya sé bastante de esto, estoy como bastante entrenado esto de leer las etiquetas, de preocuparme a ver esta comida que voy a comer, cómo fue hecha, ¿no es cierto? Y si bien, claro, lo que nos lleva es distinto, cuando uno se hace musulmán es un tema conflictivo a veces con la familia, porque uno deja de comer ciertos alimentos o de compartir ciertos espacios, y eso se torna a veces con la familia, con las reuniones sociales, como un límite, ¿no es cierto? O una dificultad. Es lo mismo que una reunión de compañeros de trabajo o de compañeros de la universidad que van a preparar un cerdo a la cerveza, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo como musulmán con unos compañeros de trabajo? Incluso una reunión de trabajo, si lo que va a haber para comer es cerdo a la cerveza. Obviamente no tengo nada que hacer allí. Entonces, es como que Allah Azza wa Jal nos enseña eso, de que uno tiene que ser muy selectivo con sus espacios, tiene que ser selectivo con lo que va a comer, cómo lo va a comer, y estar
consciente de su alimentación, que uno tiene que comer del taibat, de aquellas cosas que son halal, de aquellas cosas que son buenas. ¿Sabes qué nos faltó? Un ingrediente fundamental en este proceso como musulmanes, y es hacer dua. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos facilite el poder tener una alimentación saludable. Y una experiencia muy particular para mí, creo que la primera vez que fuimos al Hajj, yo estaba en sobrepeso, hipertensa, con unos problemas emocionales de mi misma obesidad que me estaban causando. Y me acuerdo haber hecho dua en el tawaf de Allah subhanahu wa ta'ala, ayúdame a cambiar este estilo de vida, ayúdame a tener un estilo de vida saludable. Y todo este proceso ha llevado años, pero de cierta manera yo siento que fue respuesta al dua, de haber incluido, ¿no? Quiero poder tener una salud mejor y entregar eso y pedir a la subhanahu wa ta'ala, que es el que nos puede facilitar todo. Así que nos faltó también decir, incluir en todo este proceso de alimentación saludable algo fundamental, y es inclúyelo en tus duas, inclúyelo cuando rompas el ayuno. Pide a la subhanahu wa ta'ala que te facilite el poder comer saludable, que te facilite utilizar estos últimos días de Ramadán para poder hacer un cambio de vida, porque el comer mal no solo trae unas consecuencias para la salud, pero también el tener una obesidad trae unos problemas emocionales muy fuertes, muy fuertes para las personas que hemos vivido con obesidad. Y Allah todo lo puede, y Allah nos puede facilitar aprovechar eso, sobre todo con la intención de poder tener un acercamiento o poder disfrutar mejor de conectarnos con la subhanahu, con un cuerpo que nos responda porque lo estamos nutriendo adecuadamente, que nos guíe cuál es el camino, cuál es la mejor alimentación para mí, y que haga fácil ese camino de comer y nutrir nuestro cuerpo. Barakallahu fikum. Bueno, alhamdulillah, creo que hemos compartido varios temas muy interesantes sobre virtudes, tanto espirituales como de la salud, de este mes de Ramadán. Y bueno, inshallah, espero que en otras charlas nos podamos volver a encontrar y compartir más de esto con todos ustedes. Assalamu alaikum.